queridos amigos, soy María Reyes Aznar, actriz y directora de la compañía de teatro Finalisterra de Caravaca de la Cruz, en Murcia, España. Dentro del 19 Festival FITICH, El Teatro en Tus Manos, hoy vengo a mostrarles un pequeño taller que hemos titulado Contar con Voz, donde explicaré algunos trucos y herramientas para usar los recursos de nuestra voz a la hora de narrar una historia y poner voz a los personajes. Comenzamos. Lo más importante a la hora de narrar una historia es que hablemos con un tono de voz pausado, tranquilo y vocalizando, es decir, pronunciando cada palabra de forma que quien nos escuche entienda perfectamente todo lo que decimos. Cuando contamos una historia, tenemos que imaginar que quien nos escucha no conoce el texto, por lo tanto, tenemos que intentar ser expresivos, pero de una forma natural. A partir de ahora, ya sabemos que quien narra una historia se le conoce como narrador o narradora. Ahora veremos cómo se puede jugar con nuestra voz para contar un pequeño cuento. Yo he elegido un fragmento de la obra Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Platero y yo cuenta la historia de un pequeño burrito que vive en un pueblo en el sur de España. Y comienza así. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Antes de todo, vamos a prestar atención a los signos de puntuación que aparecen en el texto, es decir, las comas, los puntos y los puntos y comas. Cada vez que nos encontramos con las comas, estas nos indican que hay que hacer una pequeña pausa, porque sirven para explicar. Por lo tanto, para jugar y dar un tono de voz interesante, en las comas voy a detenerme un momento. Cuando encontremos un punto y coma, deberé hacer un momento de espera un poco más largo. Y cuando llegue a un punto, esperaré un poco más. Vamos a probarlo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver un ejemplo para ponerle voz a varios personajes. Leeremos un fragmento del libro El Principito, que cuenta la historia de un pequeño príncipe muy curioso que viaja por diferentes planetas y que al llegar a uno de ellos se encuentra con un zorro. Para que quienes nos escuchen puedan diferenciar la voz de los dos personajes, el Principito y el zorro, vamos a usar una voz más alta o aguda para el Principito y una voz más grave para el zorro. Empecemos. Buen día. Buen día. Estoy aquí, bajo el manzano. ¿Quién eres? Eres muy bonito. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Ah, perdón. Muy bien. Ya hemos visto que podemos jugar con nuestra voz en varios tonos para hacer hablar a varios personajes, pero debemos recordar que existe también la voz del narrador o narradora, esa voz que nos cuenta la historia y al que en este caso le pondremos nuestra propia voz. Vamos a verlo. Buen día, dijo el zorro. Buen día, respondió cortésmente el Principito, que se dio vuelta pero no vio a nadie. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el Principito. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Bien, pues ya hemos visto que podemos contar una historia siendo el narrador o narradora y que podemos poner voces a nuestros personajes jugando con nuestra voz. Y ahora vamos a ver cómo podríamos recitar un poema usando los recursos que conocemos y algunos otros. Yo he escogido un fragmento de un poema de la gran
escritora chilena Gabriela Mistral, que se titula Doña Primavera. Ya sabemos que un poema suele estar formado por una serie de versos, y una serie de versos forman una estrofa. Para poder recitar un poema y darle un ritmo adecuado, debemos hacer una pequeña espera muy cortita al final de cada verso. Vamos a probar. Doña Primavera, viste que es primor, viste el limonero y el naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Muy bien. Recordad que cuando nos encontramos con una coma o con un punto en un poema, también debemos hacer una pequeña pausa. Pero, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con signos de exclamación? ¿O qué ocurre cuando nos encontramos con signos de interrogación o pregunta? La exclamación expresa emoción y al leerlo debemos de ponerle entusiasmo. La interrogación o pregunta expresa una duda. Por lo tanto, al leer una pregunta, debemos pronunciarla como si esperásemos que alguien nos respondiera. Vamos a verlo. Salid a encontrarla por esos caminos. Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No crea al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jardines? Muy bien, sigamos. Continuemos con el poema. Ahora leeré unos versos que son todo preguntas y dice así. ¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes, de espejos dorados y cantos ardientes? Para terminar, algo un poco más difícil. Vamos a fijarnos en el tono de voz que le tenemos que dar a las comas y a los puntos en un poema. Cuando nos encontramos con un punto, quiere decir que hemos terminado una frase, o lo que es lo mismo, estamos cerrando una idea. Y por eso nuestro tono de voz debe ir hacia abajo. Veamos un ejemplo. Primavera, viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor. Y os contaré un pequeño truco. Antes de cerrar una frase, cuando encontremos un punto, tenemos que dejar nuestra voz arriba para que suene más bonito todavía. Fíjense. De la tierra enferma, en las pardas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Así nos convertiremos en unos expertos para leer poesía. Vamos a leer de nuevo esta bonita poesía titulada Doña Primavera, de Gabriela Mistral, con todo lo que hemos aprendido. Leámosla juntos. Doña Primavera, viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salid a encontrarla por esos caminos. Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No crea al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes, de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma en las pardas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Pues hasta aquí este vídeo con unas pequeñas lecciones sobre narración de cuentos y poesía, y espero que les haya gustado mucho y que se animen a leer nuevos poemas con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos y disfruten con su imaginación y jueguen a crear nuevos mundos a través de la lectura. Les envío un beso muy fuerte para todos.